Chile y Ecuador se enfrentan esta noche en el Estadio Nacional de Santiago por las eliminatorias. Una victoria tricolor asegura un boleto al Mundial 2026 y dejará a los chilenos fuera. 3 ataques con explosivos en barrios del norte y sur de Machala dejan 3 personas heridas, un puente destruido y 10 casas afectadas. Televistazo contrasta algunas aseveraciones de los candidatos presidenciales en el debate que resultan contradictorias, imprecisas o falsas. Augusto Verduga, cuando era consejero de participación, buscó a alcaldes y prefectos de la Revolución Ciudadana para pedir favores personales, incluyendo pautas publicitarias, según los chats del caso Ligados. Miles de estadounidenses cruzan las fronteras con Canadá y México para hacer compras y contrabandear huevos, exponiéndose a ser castigados con multas. El telescopio James Webb de la NASA captó la imagen de un tornado cósmico producido por objetos que penetran en zonas de gas y polvo y generan ondas de choque en el espacio. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Iniciamos con la información este martes 25 de marzo de 2025. Hoy nuestra selección se enfrenta a Chile por las eliminatorias sudamericanas. Estefi. Así es, y la Tri ya está en Santiago para jugar contra el equipo chileno esta noche, buscando esos 3 puntos que le den la clasificación al Mundial 2026. ¿Qué tal, Luigi? ¿Qué tal, Estefi, Gaby, amigos televidentes? Chile, en cambio, busca ganar contra Ecuador para poder seguir soñando con su clasificación. La Tri, en sueño redondo. Ecuador y Chile están listos para el partido de esta noche por las eliminatorias sudamericanas. Los 2 equipos presentan cambios en sus formaciones titulares en relación a la fecha pasada. Teo Pozo nos cuenta los detalles de la previa. La selección ecuatoriana de fútbol buscará su segunda victoria en la historia de las eliminatorias, jugando como visitante ante Chile. El equipo titular solo tendrá un cambio, Piero Hincapié. Él ingresará en lugar de Félix Torres en defensa. El resto del equipo será el mismo que jugó ante Venezuela. El entrenador Sebastián Becasese conoce al seleccionado chileno, pues trabajó como asistente técnico desde 2012 hasta 2016. Así que enfrentamos a una muy buena selección. Creo que no tiene los puntos que ha merecido, sobre todo después de la llegada de Arturo. Y a partir de ahí tiene una muy buena intención, a un entrenador que conozco muy bien y que también respeto mucho su recorrido, su trayectoria. Ecuador tendrá a Moisés Caicedo y Pedro Vite como los generadores de juego en la mitad de la cancha. Gonzalo Plata será el enlace del equipo. Ener Valencia liderará el ataque de la tricolor. Chile no podrá contar con Alexis Sánchez. El entrenador Ricardo Gareca aseguró que es la última oportunidad de su equipo para clasificar al Mundial 2026. La selección de Chile está obligada a vencer en Santiago. Uno de los referentes del plantel es Arturo Vidal, que ha jugado los últimos 3 partidos tras desacuerdos con el director técnico. Pero todavía tenemos toda la opción de poder clasificar. Hay 5 partidos, claramente son selecciones muy fuertes, pero creo que acá adelante. Los dueños de casa contarán con Eduardo Vargas y Diego Valdés en ofensiva. El partido inicia a las 19 horas. Cientos de hinchas de la tricolor recibieron a la selección en Santiago. Hubo un banderazo en apoyo a Ecuador 24 horas antes de su partido contra Chile. No importó la hora ni el frío. Lo importante era mostrar el apoyo a los jugadores. A su llegada a Santiago de Chile, aficionados de la selección ecuatoriana se congregaron en los exteriores del hotel donde se hospeda la escuadra nacional para un banderazo. Los jugadores color. Los seleccionados agradecieron las muestras de afecto y regalaron
fotos en una calle de la capital chilena. Esta noche se espera que sus voces se vuelvan a sentir en el Estadio Nacional de Santiago, motivadas por el sueño de llegar a un nuevo mundial. Debate. Verdades y mentiras. Los candidatos presidenciales Daniel Noboa y Luisa González emitieron algunos datos falsos o imprecisos durante el debate. La información expuesta no coincide con las cifras oficiales. Paul Romero con el informe. En el debate presidencial de segunda vuelta, los candidatos Daniel Noboa y Luisa González realizaron afirmaciones contradictorias, imprecisas o falsas. Televistazo verificó algunos casos. González se atribuyó la expulsión del ex asambleísta Ronnie Aliaga de la Revolución Ciudadana, operador político del narcotraficante Leandro Norero, procesado por el caso Metástasis y prófugo de la justicia. Lo expulsé de la Revolución Ciudadana, porque yo no tolero la corrupción, ni de los míos ni los de nadie. Aliaga no fue expulsado. Él se desafilió en marzo de 2024, 3 meses después de la apertura de la investigación fiscal. González se contradijo sobre la entrega del salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por corrupción. En el debate cambió de posición. ¿Le vas a conceder el salvoconducto a tu compañero Jorge Glass? No. El 19 de enero, en contacto directo durante la campaña de primera vuelta, dijo que sí. Pues yo entregaré su salvoconducto y que vaya a México, que es donde le correspondería ir. Según el presidente candidato, en 2024 el gobierno logró mejorar la seguridad y reducir los delitos por violencia criminal. Se redujo en un 16% los homicidios, un número significativo. Reducimos también el número de femicidios, el número de extorsiones. La información es parcialmente cierta. Es verdad que el gobierno redujo en ese porcentaje los homicidios, pero los delitos de extorsión y secuestro, según el bloque de seguridad, aumentaron en 300%. Noboa aseguró que el 6% de los ecuatorianos está en edad de jubilación, es decir, que tiene más de 60 años y 30 años de aportes al IES. Darles empleo y con esas aportaciones se vuelve sostenible el pago de pensiones, el pago de jubilaciones, ya que solo el 6% del Ecuador tiene edad de jubilación. Según el Instituto de Estadística y Censo, el porcentaje de habitantes en edad de jubilación es del 12%, el doble de lo señalado por el candidato presidente. Las propuestas económicas de los candidatos en el debate se centraron en la reactivación productiva, en impuestos, en bonos y en dolarización, pero ninguno habló de la política fiscal ni del financiamiento de sus propuestas. Expertos analizaron en contacto directo los planteamientos de los finalistas y Adriana Bermeo nos trae el resumen. El eje temático de economía no estuvo exento de acusaciones y ataques que poco tenían que ver con el tema. De los 20 minutos que duró, los candidatos le dedicaron apenas la tercera parte para hablar de propuestas. Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, planteó que promoverá las exportaciones, trabajará en alianzas con empresas extranjeras para generar empleo, entregará bonos para emprendimientos y promoverá tratados de libre comercio como el que está a punto de firmarse con Canadá. También dijo que su proyección de crecimiento económico para el 2025 es del 4%. Para el exministro de Economía, Fausto Ortiz, este es un escenario posible. ¿Y por qué es probable? Porque el año pasado con los apagones quizás hemos tenido 11 meses de actividad económica y este año quizás tengamos con los 12 meses completos y eso de ahí le aporta a la economía, es decir, la economía puede entrar dinámica. Luisa González de la Revolución Ciudadana no respondió sobre el crecimiento económico previsto para este año si llega a la presidencia, pero sí ofreció reducir el IVA, reactivar la economía con inversión pública y alianzas con el sector privado, entregar créditos con menos del 5% de interés y para empresarios al 7.5% y crear 2 millones de empleos en 4 años. Le quito los 3 puntos al IVA, porque es populismo puro. Van a ponerte otro impuesto. A la banca, al patrimonio. Sin duda, el tema que focalizó el debate sobre economía fue la dolarización. Más allá del enfrentamiento y las acusaciones, ambos candidatos aseguran que la mantendrán y fortalecerán. Ninguno dijo cómo.
no existió el suficiente argumento como para decir cómo se va a fortalecer, que es lo que más importa, porque una declaración teórica de que se mantendría la dolarización es simple, pero cómo sostener esa dolarización, eso es realmente el condumio al cual los ecuatorianos debemos acceder. Y se dejaron de lado asuntos importantes. Ningún candidato planteó una política fiscal clara. Es relevante porque ahí tenemos que ver cuál déficit fiscal va a trabajar, va a hacer inversión pública, va a conseguir financiamiento, de qué manera se va a acercar a multilaterales, va a estar alejado, va a pagar la deuda, no la va a pagar. Es decir, ahí había mucho material para poder entrar. Las propuestas económicas en general, según los expertos, tuvieron un tinte populista, porque los candidatos no expusieron ninguna hoja de ruta y tampoco el financiamiento. Vamos a la pausa y al regresar. Los chats del caso Ligados revelan que el ex consejero de Participación, Augusto Verduga, pedía favores personales a alcaldes y prefectos correístas. Ya le contamos. El ex consejero de Participación y procesado del caso Ligados, Augusto Verduga, gestionó favores personales con alcaldes y prefectos del correísmo. Buscó principalmente pauta publicitaria para financiar un programa de entrevistas de su hermano. Informa Jacqueline Rodas. El ex consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, aprovechaba que la Revolución Ciudadana tiene alcaldes y prefectos para pedirles favores personales. Es lo que se lee en los chats de su teléfono, extraídos por la Fiscalía en el caso Ligados. Verduga intercedió para conseguir dinero público de los gobiernos locales correístas para financiar un programa de entrevistas de su hermano Abraham. Ñaño, ayúdame a hacer el match con Orlando de Manabí. Yo le voy a escribir Ñaño. Le envía el contacto telefónico del prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, a quien luego escribe: Querido hermano, espero que te encuentres muy bien. Antes que nada, quiero felicitarte por dejar en alto la gastronomía de Manabí, un logro que nos llena de orgullo. Te escribo para hacerte una propuesta de mi hermano Abraham, quien actualmente tiene un espacio de entrevistas cada domingo en la plataforma Ecuador en Directo. Este programa cuenta con una amplia presencia en redes sociales y se dedica a analizar la coyuntura nacional e internacional. Abraham tiene interés de presentarte una propuesta de pauta publicitaria dirigida a la prefectura de Manabí, y creo que a través de este espacio las acciones emprendidas por la prefectura podrían recibir una mayor difusión. Hola, apreciado Augusto. Con gusto le puedes dar mi contacto a Abraham. Ya lo registro. Espero su mensaje. También buscaron a Alex Matute, alcalde de Quevedo por el correísmo. El hermano de Verduga le envió un PDF llamado Propuesta Abraham Verduga, S en directo, Alcaldía de Quevedo 2024. Ese dinero público, al parecer, sí llegó a manos del hermano del exconsejero, según se confirma al revisar el programa que ya cuenta con la pauta publicitaria de ese municipio. Con el auspicio de En Quevedo construimos bienestar todos los días. Verduga sugiere a su hermano repetir la gestión con otros alcaldes y prefectos de la RC. Ñaño, podríamos también acercar la propuesta a la prefectura de Guayas a través de JC Pulido. ¿No has pensado en hablar con Paola Pavón y en Aquiles Álvarez? En efecto, Augusto Verduga contactó al gestor síndico de la prefecta Marcela Guiñaga, pero esta vez el favor no era para su hermano, sino para un amigo. Hermano, ¿cómo estás, JC? Te escribo para pedirte un gran favor. Se trata de un tío de Jimmy, una persona muy importante para nosotros. Hace semanas él se acercó con una propuesta publicitaria a Marcela. Juanito es el director de un medio impreso llamado Horizonte. Quisiera saber si podrías darme una mano para lograr que la prefecta le conceda un espacio a Juanito para que pueda explicarle la propuesta con más detalle. Este apoyo que te pido es para alguien muy cercano y valioso para mí y para Jimmy. Hola, Agustinho. Déjame ver cómo canalizo el tema. Otro alcalde del correísmo que pensaron contactar fue el de Milagro, Pedro Solines. El 2 de diciembre de 2024, Verduga le envía el contacto a su hermano y el mensaje. Ñaño, ¿sabes que yo estaba por hablar con el alcalde de Milagro para que me ayude a dar clases en la UNEMI? Sé que es amigo del rector. Pásame tu CV y yo podría pedirle que interceda por ambos. Su hermano manda la hoja de vida. Los chats fueron periciados y forman parte del proceso penal en el que Augusto Verduga es procesado por asociación ilícita.
Tras el derrame de combustible en el poliducto Xuxufindi-Quito, maquinaria de Petroecuador y del Ejército trabaja para contener el avance del combustible. Mientras que en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, ganaderos y agricultores temen por el agua del río que usan a diario. Elizabeth Quesada con el informe. En el kilómetro 155 de la vía Chaco-Lago Agrio, provincia de Napo, un equipo de 50 trabajadores y técnicos de Petroecuador, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el Oleoducto de Crudos Pesados, OCP, construye 3 diques de contención. Utilizan excavadoras y tractores para levantar barreras con tierra no contaminada, con el objetivo de frenar el avance del combustible tipo jet fuel tras el derrame ocurrido en el poliducto Xuxufindi-Quito. Desde el punto cero del incidente, las lluvias dispersaron el hidrocarburo. El combustible descendió unos 400 metros a través de pastizales y llegó al río Quijos, que desemboca en el Coca. Allí se instalaron 3 barreras flotantes para evitar que los derivados lleguen hasta la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. A media hora de la fuga está la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, donde hay potreros y cultivos de naranjilla asentados en los márgenes del río. Son cerca de 40 fincas ganaderas que temen por sus animales. Enfermedades como a la piel o puede ser que les pegan en la lengua o en los cascos como llagas. Ya no pueden ingresar al río. Igual con las aves, por el fuerte olor se expanden a lugares lejanos. La mañana de este lunes, el Comité de Emergencias Cantonal se reunió para evaluar la situación. Plantearon posibles causas del derrame. A Petroecuador le vamos a pedir de que se tomen las acciones correspondientes y al Estado ecuatoriano, pues obviamente que se haga una revisión porque son tuberías, tanto la del poliducto como la del SOTE, que han cumplido su vida útil. Hasta el momento se desconoce la cantidad exacta de combustible derramado. En Manta, cerca de 50.000 personas viven en zonas identificadas como vulnerables a inundaciones y deslizamientos. Los sectores más críticos están a lo largo del río Manta, que ya se desbordó y dejó afectaciones en viviendas y locales comerciales. Karen Ceballos recorrió las zonas perjudicadas. Con cada temporada invernal, la zona urbana de Manta vuelve a sufrir las consecuencias del desbordamiento de sus ríos. El agua arrastra con ella no solo palizadas y sedimentos, sino también la tranquilidad de miles de familias que habitan en sectores vulnerables. Las calles se transforman en canales, hogares en estanques y pequeños negocios en pérdidas. Uno de los afluentes que marca el eje de las inundaciones es el río Manta, que recorre 15.8 kilómetros desde la zona montañosa hasta su desembocadura en la playa de Tarqui. A lo largo de su trayecto hay 13 barrios donde se estima que unas 3.800 viviendas son vulnerables. El sector 4 de noviembre es uno de los más afectados. Cuando el río se desborda, el nivel del agua puede superar el metro. Yo he vivido aquí siquiera unos 4 o 5 inundaciones, pero esta ha sido la peor. Aún permanecen restos de la palizada arrastrada por la última crecida, ocurrida hace apenas una semana. El sedimento se ha acumulado debajo del puente de acceso al barrio, generando alarma entre los habitantes, que temen un nuevo episodio de inundación. Si se acerca un poco más allá al cauce, tiene bastante tierra, entonces es por eso que se inunda estas partes. Dalton Andrade, de la Dirección Cantonal de Riesgos, advierte que la maquinaria pesada no puede intervenir por ahora debido a la saturación del suelo. Reconoce que la limpieza del cauce sería apenas una medida temporal, ya que la ciudad necesita un plan integral de manejo hídrico que aún no se concreta. Se genera un buen estudio para evitar de que tengamos nuevamente un desborde del río. Además del río Manta, por la zona urbana también pasan los ríos Burro y Muerto. En los últimos 2 veranos se han retirado más de 76.000 metros cúbicos de sedimento, pero la amenaza persiste. Según el municipio, alrededor de 50.000 personas viven en 60 sectores identificados como zonas de alto riesgo de inundaciones. El tema principal aquí es el desorden territorial. Para que los planes sean realmente efectivos, Pilar Cornejo, exsecretaria nacional de Riesgos y docente de la SPOL, considera que no basta con hacer cumplir la prohibición de construir junto a las riberas. También es necesario replantear el enfoque de la obra pública. Uno puede pensar que en las veredas sean veredas huecas o que tengan lo que se llama jardines de lluvia, que permite que el agua se infiltre. Entonces, no hay una solución única, hay una solución combinada.
Además, recomienda emprender un plan de reforestación en las riberas de los ríos, con especies nativas del bosque tropical seco como parte de una estrategia sostenible para reducir el riesgo a futuro. Más adelante en Televistazo, la escasez de huevos fomenta el contrabando de ese producto en los Estados Unidos. Ya le contamos cómo los ingresan y las sanciones. En Quinindé, las comunidades afectadas por el derrame exigen asistencia médica. Los 5 puntos de atención activos para atender la emergencia registran un incremento de pacientes. Francisco Garcés recorre el cantón y explica que en el sector El Caple son más de 30 atenciones por día. Miles de personas son afectadas directa e indirectamente por el derrame de petróleo de hace 11 días en Quinindé. Dotarles de agua para el consumo es una prioridad que requiere un despliegue logístico. Más de 50 tanqueros recorren los sitios afectados. Los ríos Caple, Cube y Viche proporcionaban el agua para el consumo, las actividades cotidianas y los trabajos de agricultura. En Chucaple, un recinto con más de 20 familias, acostumbraban a bañarse por las tardes en el río. Desde hace 11 días ya no lo hacen por temor a contraer enfermedades. A un cuñado que yo tengo le afectó en las vistas, anda con las vistas rojas, y una hermana que está embarazada le tocó irse por el olor del petróleo. La situación es similar en Majua, Chinca, Bellavista, El Timbre, San Mateo y La 30, en donde la mayor necesidad es el agua. Dotar de agua segura a las comunidades se convirtió en la prioridad y para eso se han donado decenas de estos tanques con capacidad de hasta 2.500 litros cada uno. Todos los días se llenan con agua que proveen los tanqueros desde Esmeraldas y Quinindé. Los problemas de salud empiezan a presentarse. En los 5 puntos de atención montados por la emergencia, los pacientes van en aumento. En Caple, son más de 30 atenciones cada día. Ahorita por el tema del petróleo son afecciones en la piel, dermatológicas, problemas en los ojos, conjuntivitis, cefaleas, pero estamos atendiendo para todo servicio. El niño ya comienza a darle comezón, le ha salido esos granitos, no le digo. Desde ayer ya anda con esos granitos que le dice a la mamá que le pican. Con medicina general, pues lo mandaron pastillas, también para los niños, medicamentos, todo eso. Por lo pronto, la ayuda llega a los afectados, que también esperan que el Estado les compense económicamente por los daños. Han recibido ofrecimientos, pero aún no saben con certeza cómo será esa compensación. Almejeras, pescadores, criadores de larvas de camarón están paralizados en Peñas Blancas, una comunidad del cantón Río Verde al norte de Esmeraldas. El derrame de crudo ocurrido en el Vergel hace una semana llegó hasta sus playas y contaminó el mar del que dependen para subsistir. Elena Velasco con el informe. Oficios que dependen del mar han quedado paralizados en Peñas Blancas, en el cantón Río Verde al norte de Esmeraldas. En la orilla de la playa, donde 150 personas se dedicaban a la recolección de almejas, el crudo llegó 4 días después del derrame en el Vergel. Las personas no podemos venir a la playa a coger porque no están muertas, no se puede comer nada de esto porque el petróleo ha afectado mucho. El 70% de las personas dedicadas a esta actividad son mujeres. Nosotros ahorita no tenemos el cómo darles el pedazo de verde a nuestros hijos. Yo soy una madre soltera. Mis hijos son 7 niños que yo tengo. Tengo un niño de seno que también él toma un tarro de leche y no tengo cómo comprarle. Antes del derrame, cada almejera lograba recolectar hasta 10 libras de moluscos diariamente. Las comercializaban al filo de la carretera. Sin embargo, ahora excavan la arena hasta con machete, pero no encuentran nada. En la misma playa, 50 lanchas permanecen varadas. Al menos 150 pescadores han dejado de salir al mar por temor a la contaminación. Algunos se han arriesgado a lanzar redes a 1 o 2 millas de la costa, pero han regresado con las redes cubiertas de grasa. Salimos y no hay nada. No agarramos nada, si tenemos 20 paños de redes en las canoas, lo que traemos hay veces 5 libritas de pescado o 6 libritas de pescado. El impacto también llegó al criadero de larvas de camarón de Rafael Velázquez, al borde de la playa. Su producción depende del agua de mar para abastecer las piscinas. Tras el derrame, las 16 piscinas donde deberían desarrollarse las larvas están vacías. Nosotros aquí sembramos alrededor de 14, 15 millones de larvas en el laboratorio. Ya.
Para esa producción nosotros necesitamos alrededor de unas 300 toneladas de agua. Cada lote de larvas requiere un cambio diario de agua durante 20 días, hasta que alcanzan 1 centímetro y son entregadas a los 60 camaroneros de la zona. Hoy ellos también están paralizados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impondrá aranceles del 25% a las importaciones de países que compren petróleo y gas a Venezuela. Trump acusa al régimen de Nicolás Maduro de enviar deliberadamente a personas violentas, integrantes de bandas criminales como Tren de Aragua, y castiga a quienes apoyen a ese gobierno con compras petroleras. Productos de China, España, Rusia y Singapur, además de Vietnam, serán algunos de los más afectados cuando la medida entre en vigencia el 2 de abril. La escasez de huevos en Estados Unidos por los casos de gripe aviar y el sacrificio de millones de gallinas ha aumentado el contrabando de este producto desde Canadá y México. Ciudadanos que cruzan las fronteras para hacer compras los llevan de manera ilegal y exponiéndose a ser multados. En un puesto de control ubicado en el puente que une a Ciudad Juárez con El Paso, Texas, hay un incinerador. Ahí los agentes de control de aduanas se deshacen de los huevos incautados. La oficial Adriana Sánchez cuenta que muchos estadounidenses compran el producto mexicano para introducirlo al país, pues con la crisis de la gripe aviar, solo en este punto han detectado un incremento del 48% en el contrabando de huevos mexicanos desde que inició el año. En Ciudad Juárez, el precio promedio de 36 huevos es de $4.50. En un supermercado de El Paso, en Texas, la misma caja cuesta $19. Las importaciones personales están prohibidas porque los huevos no inspeccionados por autoridades sanitarias pueden propagar enfermedades, pero muchos residentes intentan burlar la prohibición y los llevan en sus autos. Este fenómeno se repite en la frontera con Canadá. En Windsor, provincia de Ontario, una docena de huevos cuesta unos $2.60. Al otro lado de la frontera, en Michigan, cuesta $8.50. En el cruce fronterizo de Detroit, lugar por donde ingresan la mayoría de los huevos canadienses, las incautaciones aumentaron en un 36% en lo que va del 2025. Estados Unidos realizó 3.254 incautaciones de huevos entre enero y febrero, en comparación con las 1.508 incautaciones ocurridas durante el mismo periodo del año anterior. Las personas pueden enfrentar multas de $300 a $1.000 por cruzar huevos no declarados. Mientras tanto, el Departamento de Agricultura se ha puesto en contacto con varios países para ampliar las importaciones. Turquía, por ejemplo, está por vender 420 millones de huevos a Estados Unidos. El telescopio James Webb de la NASA captó la imagen de un fenómeno descrito como un tornado cósmico debido a su forma. Se trata de material expulsado por una estrella en formación que se extiende a lo largo de varios años luz. Son objetos que penetran en zonas de gas y polvo que generan ondas de choque. Se encuentra en el complejo de nubes Camaleón 1, una de las regiones de formación estelar activa más cercanas a la Vía Láctea, donde múltiples estrellas de baja masa similares al Sol están en proceso de nacimiento. El último chimpancé que estaba en cautiverio en Colombia fue trasladado al santuario brasileño de Sorocaba, en Sao Paulo. El simio tiene 38 años y durante décadas estuvo en manos de un narcotraficante que lo crió como un humano. Con una cadena apretando su cuello, usando ropa y aprendiendo costumbres humanas, como tomar café y usar cubiertos para comer, pasó la mayor parte de su vida Yoko, un chimpancé de 38 años que desde bebé cayó en las manos de un narcotraficante en Colombia. Las autoridades ambientales lo rescataron en 2018 y desde entonces vivió en un bioparque de Pereira, donde sus cuidadores trabajaron en la adaptación a su hábitat natural. Yoko estuvo acompañado de otros 2 chimpancés hasta 2023, cuando la policía los mató tras escapar del parque. Se convirtió así en el último gran simio en cautiverio en Colombia.
Pero este domingo se logró su traslado a Brasil en una operación llamada Arca de Noé, que involucró al gobierno colombiano, organizaciones benéficas y animalistas. Yoko fue colocado en una jaula especial y viajó acompañado de un cuidador y un veterinario. Su nuevo hogar será el santuario para grandes primates de Sorocabo, especializado en simios rescatados de las redes de tráfico de animales. Estará en un espacio natural donde encontrará la compañía de más de 50 chimpancés. Luego de la pausa volvemos con las últimas novedades de la selección ecuatoriana previo al partido contra Chile. Ya le contamos. Hay reacciones de la comunidad de venezolanos residentes en el Ecuador después de que la candidata Luisa González dijo que sí reconocerá a la dictadura de Nicolás Maduro para devolver a los venezolanos a su país. Hernán Higuera amplía la información. Unirse con todos, incluso con regímenes antidemocráticos como Nicaragua o el de Venezuela. Mire, yo lo que estoy tratando de construir aquí es un Ecuador de justicia. Para Luisa González esa pregunta siempre fue difícil de responder. La evadió en entrevistas justo cuando la comunidad internacional tildó de dictador a Nicolás Maduro. El periodista Fernando del Rincón volvió a preguntárselo y le advirtió que este tema le restaría votos. Le preguntó 2 veces y ella no fijó su posición. Si usted llegara a ser presidenta, ¿qué es lo que tiene Maduro en Venezuela? ¿Lo reconoce como un régimen autoritario, como una dictadura o como una democracia? ¿Cuál de las 3 figuras es para usted lo que hoy tiene Maduro en Venezuela? Habría que preguntarle eso más bien a los venezolanos. Yo prefiero enfocarme en lo que ocurre hoy día en el Ecuador. La sintonía ideológica con Nicolás Maduro y las relaciones políticas entre el correísmo y la dictadura venezolana siempre le impidieron decir sí o no. Esta vez en el debate y presionada por una pregunta cerrada que hizo Daniel Noboa, admitió que sí reconocerá la dictadura de Maduro. Luisa, ¿vas a reconocer al gobierno totalitario y dictatorial de Nicolás Maduro? Es una pregunta súper clara, sí o no, no divagues como hiciste en CNN. Sí, necesito reconocer el gobierno de Nicolás Maduro para poder devolver a los venezolanos que tú permitiste que ingresen de forma irregular y desordenada a través de tu decreto 370 a mi país. Según la Asociación de Venezolanos en Ecuador, la postura de la candidata González les inquieta. Ellos dicen que miente y que no puede endosar a Noboa a la diáspora venezolana y muestran cómo el correísmo y el chavismo firmaron un estatuto migratorio que reconoce la libre movilidad desde el 2010. Hay una demagogia de parte de una candidata en específico que diga, en el momento en que yo llegue a la presidencia, saco a todos los venezolanos del país. Pues tendrá que enfrentarse también con las leyes y con la justicia ecuatoriana para poder llevar a cabo ese proceso. Y para poder hacerlo tendrían que hacer una reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana y su reglamento. En Ecuador hay 250,000 venezolanos, el 70% profesionales. Y para las asociaciones de migrantes devolverse a Venezuela no es una opción. Aquí tienen familias y sus bienes. 2 colectivos de medios realizaron el fact-checking o verificación de hechos a las afirmaciones de los candidatos a la presidencia de la República durante el debate. Según el análisis que hicieron, ambos postulantes expusieron argumentos falsos, reales y no verificables. Diego Cuenca describe el informe de estas organizaciones. Basta de mentiras. No todo lo que dijeron los candidatos durante las 2 horas del debate presidencial es verdad. Algunos argumentos son mentiras y otros más son imprecisos. A esas conclusiones llegaron 2 colectivos de medios digitales que hicieron el fact-checking o verificación de los hechos. El portal Ecuador Chequea, junto al medio GK, determinaron que de las 11 afirmaciones que dijo Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana, 2 fueron falsas, 2 engañosas, 3 imprecisas, 1 inverificable y solo 3 eran reales. En el caso de Daniel Noboa, presidente de la República y candidato del movimiento ADN, dijo 10 afirmaciones, de las cuales 2 fueron falsas, 1 imprecisa, 2 inverificables y 5 reales. Por ejemplo, tu gobierno además le quitó el 40% del aporte a las pensiones. ¿Revivirás las malas prácticas? La organización Lupa Media también hizo un análisis. Revisó 27 afirmaciones de ambos candidatos. En el caso de Luisa González,
El 37,5% de sus argumentos fueron reales o parcialmente ciertos, mientras que el 62,5% eran imprecisos o falsos. Por otro lado, Daniel Noboa tuvo un 45,45% de afirmaciones verificables, entre ciertas y parcialmente ciertas, mientras que el 54,55% fueron imprecisas, falsas y no verificables. La Tri, el sueño redondo. Y la selección ecuatoriana realizó calentamientos previos a su encuentro frente al equipo chileno. Para ampliar la información nos vamos a comunicar con William Dávila, quien está en Santiago de Chile. William, te escuchamos. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Nos encontramos ya en las afueras del Estadio Nacional de Santiago, en donde esta noche nuestra querida tricolor tratará de conseguir un resultado positivo con miras en el Mundial del 2026. El cronograma del equipo que dirige Sebastián Becasese por ahora, con un desayuno que se dio en horas de la mañana, también un pequeño movimiento, estiramiento. Se tiene previsto que antes de partir hacia el estadio se tenga la charla técnica y bueno, pues se tendrá la presencia también de un buen número de hinchas ecuatorianos que ayer también estuvieron en el recibimiento. Programa similar para el equipo de Gareca, que tiene pues las miras puestas en su última oportunidad ante la tricolor ecuatoriana. Por ahora se han vendido 35.000 localidades de un aforo de más de 45.000 acá desde el Estadio Nacional de Santiago. Gracias, William, y vamos a revisar cómo llegan estos dos equipos a este partido, fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas. Ecuador, que llega en el segundo lugar de la eliminatoria sudamericana con 7 partidos ganados, 4 empatados y solo 2 perdidos. Tiene 13 goles a favor, le han anotado 5, tiene la mejor defensa del continente. Por su parte, la selección chilena está en el último puesto, 10º lugar, con solo 2 partidos ganados, 3 empatados y 8 derrotas, una campaña para el olvido. Goles a favor, 9 goles en contra, 21 los números del rival de Ecuador de esta noche. ¿Y cómo alinearían los entrenadores para este compromiso? Ecuador iría con Hernán Galíndez en el arco, la línea de 4 con Ordóñez, Pacho, Hincapié, que regresa, y Pervis Estupiñán. En el medio campo, Moisés Caicedo junto a Alan Franco, Pedro Vite generando fútbol. Por las bandas estarían Gonzalo Plata y Janer Corozo, dejando como piloto de ataque a Ener Remberto Valencia. Mientras que Chile jugaría con Cortés en el arco, línea de 4 con Loyola, Maripán, Díaz y Suazo. En el medio campo, Vidal, uno de los referentes, acompañado por Echeverría, Pizarro y Aravena como generadores de fútbol, dejando como delanteros a Valdés y Vargas. Tres ataques con explosivos provocaron alarma en barrios del norte y sur de Machala. Uno de los atentados destruyó parte de un puente y dejó heridas a 3 personas. Asimismo, 10 viviendas quedaron afectadas. Extorsión y disputa de territorio serían las causas de los 3 ataques con explosivos que ocurrió la madrugada de este martes en Machala, según la policía. El primer ataque sucedió en el puente sobre el estero El Macho, que conecta 2 barrios al norte de Machala. Según la policía, 2 personas a bordo de una moto dejaron un saco con un cilindro cargado con tacos de dinamita que estalló minutos después. La explosión provocó un cráter en la calzada, destruyó las barandas del puente y causó heridas leves a 3 personas. 15 viviendas cercanas resultaron con daños en ventanas y techos, y un vehículo que estaba en un garaje terminó con los vidrios rotos. El segundo ataque ocurrió en el barrio Adolfo Bucarán, al sur de la ciudad. Una bomba fue colocada en una vivienda causando daños estructurales y desprendiendo el techo que cayó sobre la vía. Aquí hay 2 bandas muy marcadas que se enfrentan, que son los Lobos y los Boxeadores. Luego de 3 horas hubo una tercera explosión en el barrio Luz de América. La policía presume que este atentado está relacionado con un intento de extorsión a la propietaria de una vivienda, una comerciante a la que le estarían exigiendo $5.000. La onda expansiva destruyó la fachada de su casa, expulsó las hojas de 100 a la calle y dejó una persona herida. Estas bandas están reclutando a los menores de edad. La anterior semana se cogió a un niño de 12 años, 14 años, 15 años, y ellos son los que van llevando los explosivos, los que lanzan las bombas Molotov. Personal de la empresa eléctrica y de servicio de internet trabajan en la reparación de postes y equipos afectados por las explosiones.
La Alianza Francesa de Guayaquil inicia la Semana del Cine Francófono con la proyección gratuita de 4 películas. Y además, en Quito se presentará un show que pone en escena a 25 artistas y que muestra la pasión del tango argentino. Estefanía Arias con la agenda cultural. El rock, el pop y los grandes musicales se fusionan con la majestuosidad de la música sinfónica. Un concierto que será interpretado por la Orquesta Sinfónica y el Coro Polifónico de la Universidad de Cuenca, quienes darán inicio a una nueva temporada de presentaciones. Las funciones gratuitas serán en el Teatro Carlos Cueva, en la capital azuaya, el jueves 27 a las 11 de la mañana y 8 de la noche. Una escuela primaria de Quebec prepara a los niños para enfrentar desafíos ambientales mediante un método pedagógico. Los Portadores de Esperanza es una de las 4 películas que forma parte de la Semana del Cine Francófono, que se desarrollará en la Alianza Francesa de Guayaquil, sede centro. Las proyecciones gratuitas comenzarán este martes 25 hasta el sábado 29. La cartelera y los horarios están publicados en las redes sociales de este espacio cultural. Un espectáculo de danza y música en vivo que celebra la historia y la pasión del tango argentino. Forever Tango se presentará en el Teatro Scala en Quito, un show creado por el director y bandoneonista Luis Bravo, que pone en escena a 25 artistas. Las funciones serán el viernes 28 a las 19 horas y el sábado 29 a las 17 horas.